Para este ejercicio lo primero que tenemos que recordar es lo relativo a el campo eléctrico primero, usando de un cable infinito, porque acá justo nos habla de una línea de carga infinita, y también lo que está relacionado con la diferencia potencial y el campo eléctrico, que ya lo hemos mencionado para un campo eléctrico uniforme, pero acá de manera más general. Lo primero es que vamos a ver lo que es el campo eléctrico de una carga de línea en una línea infinita. Cuando tenemos un cable infinito que tiene carga eléctrica distribuida uniformemente, lo primero es que para encontrar la intensidad de campo eléctrico a una cierta distancia, X, lo que tenemos que hacer es encerrar en una superficie gaussiana. Esto se supone que ya lo sabes, entonces podrías poner de frente el resultado, no obstante vamos a demostrarlo. Una vez que tú encierras esto en una superficie gaussiana, pues aplicas la ley de Gauss para poder encontrar la intensidad de campo eléctrico en ese punto. Eso es lo que hemos hecho acá. En nuestra cable infinito, nuestra línea de carga infinita, lo hemos encerrado en una superficie cilíndrica y hemos ubicado un punto a una distancia r. Entonces vamos a determinar cuál es la intensidad de campo eléctrico en ese punto, que va a ser dependiente de r. Lo primero hay que recordar que como es una carga positiva, el campo va a ser saliendo, va a ser así, hacia afuera, y como es una superficie cilíndrica, también va a ser en forma radial, el vector unitario. Entonces cuando trabajemos, el producto punto va a ser simplemente E por A. Por eso que cuando yo hablo del flujo, que sabemos que es el producto punto entre el vector intensidad de campo eléctrico y el vector superficie, simplemente voy a colocar E por A como el flujo eléctrico. Entonces era el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada disculpen, la permitida eléctrica. Entonces si yo opero esto, quedaría E por A. A vendría a ser la superficie, que vendría a ser la superficie del cilindro, el desarrollo del cilindro, que sería 2pi por el radio por la altura. La altura viene a ser la que hemos considerado h. Esto es igual a la carga encerrada. La carga encerrada corresponde justo a la carga que tiene una altura h. Como la densidad lineal de carga es la que nos dan, entonces vamos a trabajar con la densidad lineal de carga, que sería la densidad lineal de carga por la longitud h. Esa sería la carga encerrada. Esto sobre la permitividad eléctrica. De aquí se van a ir las alturas, las longitudes, y nos quedaría el resultado que seguramente ya lo conoces, que es que la intensidad de campo eléctrico a una distancia r es igual a la densidad lineal de carga sobre 2pi por la permitividad por el radio. Este es el resultado que vamos a utilizar. Si tú te acuerdas y cuando uno resuelve un problema de este tipo, ya debería simplemente colocarlo. No es necesario demostrarlo. Lo estamos demostrando por si acaso no te acuerdas. Pero lo vamos a usar directo. Ese es el primer punto. El segundo punto a recordar antes de empezar el problema es respecto al campo eléctrico y la diferencia potencial. Hace un momento en el problema anterior, en el problema número 2, vimos que si yo tengo un campo eléctrico y yo quiero analizar la diferencia potencial, quedamos en que la diferencia potencial iba a darse por esta expresión, donde era la distancia entre las superficies equipotenciales. Esto es cuando es un campo eléctrico uniforme. En general, la expresión es diferente, cambia un poquito. No es tan diferente, pero cambia un poco. Vamos a ver la expresión general. La expresión general parte de lo siguiente. Nosotros sabemos que la intensidad de campo eléctrico viene a ser el negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico respecto, en este caso vamos a ponerle R. Y aquí yo puedo despejar y tendríamos entonces que E por diferencial de R es igual al negativo del diferencial del potencial. Integramos esto, que es como lo vamos a utilizar nosotros. Integramos ambos. Voy a colocar acá de A a B. Cuando yo trabaje voy a trabajar de B a A. Voy a integrar de B a A, por ejemplo. De B hasta A. O podemos cambiarlo si desean, pero vamos a integrar de B hacia A nosotros. Acá podemos cambiar para que quede como estoy integrando de B hasta A, porque nos va a interesar esa forma. Es igual a, este negativo lo voy a pasar al otro lado y me quedaría así, menos E, menos la integral de E, diferencial de R, de B a A, como estamos integrando, ¿no? De B a A es igual, y esto nos quedaría simplemente potencial
evaluado de B hasta A, que vendría a ser simplemente el potencial de A menos el potencial de B. Esto es lo que nos va a interesar y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, cuando yo encuentre la diferencia de potencial lo puedo calcular así. Con estas dos expresiones vamos a trabajar. Primero, vamos a ver lo que nos dice el problema entonces ya con estos conceptos previos. Dice, una línea de carga infinitamente larga tiene una densidad lineal de carga de 5 por 10 a la menos 12 coulomb por metro. Un protón de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos y de carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb se localiza a 18 centímetros de la línea y se mueve directamente hacia ella con una rapidez de 1,5 por 10 al cubo metros por segundo. Primero te pide la energía cinética y luego hasta qué distancia puede llegar el protón. La situación es esta. Esta es la línea. El protón es lanzado en el punto que he llamado A y va a llegar hasta B. Cuando el protón es lanzado, debido a que es una carga positiva y el cable también es una carga positiva, va a haber una repulsión. Entonces el protón va a sentir una fuerza eléctrica de repulsión, lo que va a hacer que poco a poco desacelere hasta que llegue al punto B con velocidad cero y a partir de ahí empiece a regresar. Entonces, cuando es lanzado, dice que es lanzado en el punto A, que yo estoy definiendo el punto A, que es a 18 centímetros del cable con 1,5 por 10 al cubo. Y quiere saber hasta dónde llega. Llega hasta acercarse hasta una distancia D, que yo le he llamado el punto B, donde su velocidad va a ser cero porque ya no puede acercarse más. Hasta ahí fue desacelerada. Para la parte A, lo único que vamos a hacer es calcular la energía cinética, que nos dice la energía cinética es 1/2 de la masa. Por dato, la masa es 1,67 por 10 a la menos 27. 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por la rapidez al cuadrado, la rapidez es de 1,5 por 10 al cubo. 1,5 por 10 al cubo metros por segundo y esto al cuadrado. Operando esto nos va a dar que la energía cinética es 1,879 por 10 a la menos 21 joules. Entonces ya tenemos la energía cinética con la que es lanzada la partícula, o en ese caso el protón. La parte B es la que nos va a demandar más cálculos, que es, vamos a analizar qué pasa desde el punto A hasta el punto B. Se puede analizar de dos formas. Se puede analizar con la conservación de la energía, podría ser. Yo lo voy a hacer con el trabajo neto, también puedes hacerlo de esa manera. Entonces nosotros sabemos que el trabajo neto, cuando va a ir, voy a analizar desde A hasta B, es igual a la variación de energía cinética, que en este caso sería la energía cinética en B, que es final, menos la energía cinética en A, que es inicial. La energía cinética en B, debido a que su velocidad es cero, también es cero. Y nos quedaría el trabajo neto. Debido a que es un protón cuya masa es muy pequeña, entonces podemos considerar que el trabajo del peso es nulo. Así que la única fuerza que vamos a considerar como trabajo, que realiza trabajo, es la fuerza eléctrica. Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica de A hacia B sería el negativo de la energía cinética en A. El trabajo de la fuerza eléctrica, recordemos que es la carga que se traslada, que es la carga del protón, por el potencial de A menos el potencial de B. Y nos quedaría de esta forma. De aquí hay que darnos cuenta que lo que necesitamos entonces es la diferencia potencial entre A y B. Para esto nos va a servir el segundo punto. Voy a trabajar directamente con el potencial de A menos potencial de B. Como les dije, yo quiero analizar de B hacia A. Entonces yo analicé aquí por eso de B hacia A. Y cuando analicé de B hacia A, cuando haga la integral, me va a quedar esto, A menos B. ¿Y por qué porque ahí hay que tener mucho cuidado? Porque si uno analiza al revés, entonces va a cambiar un poco. Va a cambiar acá. Por eso vamos a, como recomendación siempre, ubiquen en la dirección del campo y en dirección de los vectores unitarios. Si se dan cuenta, yo he definido un vector unitario R de forma radial hacia afuera, que puede ser como un vector X, eje X, y el campo eléctrico que también es hacia afuera porque es una carga positiva a la línea de carga. Entonces el producto punto de ellos dos, que es lo que debería estar acá, el producto punto, va a ser positivo, porque van a formar un ángulo de 0 grados. Bien, entonces tendríamos
el potencial de A menos el potencial de B es igual a, estoy copiando lo que ya hemos calculado hace un momento, la integral de B hasta A de E diferencial de R. Y ahora vamos a empezar a reemplazar, porque nosotros sabemos que la intensidad de campo eléctrico, como es una línea de carga infinita, tenía esta forma. Entonces vamos a copiarlo. Sería densidad lineal sobre 2pi permitividad por R, y esto diferencial de R. Vamos a sacar todo lo que es constante, que vendría a ser entonces menos densidad lineal de carga, 2pi la permitividad, y nos quedaría la integral de 1 sobre R diferencial de R evaluado desde B hasta A. Integramos eso y evaluando nos quedaría de esta forma. 2pi la permitividad, nos quedaría de aquí el logaritmo natural de R evaluado de B hasta A, es decir, logaritmo natural de RA entre RB. De aquí entonces ya tenemos lo que buscábamos, que es la diferencia potencial entre A y B. Entonces esto lo reemplazaríamos acá. Nos quedaría entonces que la carga por la diferencia potencial de A y B menos B sería, que es lambda sobre 2pi la permitividad por el logaritmo natural de RA entre RB es igual al negativo de la energía cinética de A. De aquí los negativos se van y simplemente reemplazamos. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19, la permitividad, que es 8,85 por 10 a la menos 12, la densidad lineal de carga, que es 5 por 10 a la menos 12, RA, no se olviden que es a qué distancia está al inicio en A, y luego en B recuerden que es nuestra incógnita, y la energía cinética, que también ya lo hemos calculado. Entonces solamente es cuestión de reemplazar. Vamos a reemplazar aquí. La carga sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto multiplicado por la densidad lineal de carga, que es 5 por 10 a la menos 12 coulomb por metro, sobre 2pi por 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. Esto por el logaritmo de RA. No olvidemos que RA es 18 por 10 a la menos 2 sobre RB, que es nuestra incógnita D. Y esto es igual a la energía cinética, y ese fue el signo negativo, no olvidar, es 1,879 por 10, eso está en metros por si acaso, por 10 a la menos 21 en joules. Todo esto entra a la calculadora y nos va a salir que la distancia D es de 0,158 metros. Si quieres expresarlo en centímetros, esto sería de 15,8 centímetros.